Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin, Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio ofrecido por la Fundación Sancho el Sabio, donde se guarda y custodia la cultura vasca. Una vez más, nos hemos apoyado en su inestimable labor para descubrir uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia y que sacudió por completo a la sociedad vasca de hace exactamente un siglo. Gerra baino lehen, bizitza zen, arratsak luze, bizikleta bat, txalupa bat errekan, arratsak luze ziren, gerra baino lehen. Hay situaciones, hechos históricos, que parecen lejanos en el espacio y en el tiempo. Sucesos dramáticos que hoy en día son apenas un pie de página en el libro de la historia, pero que fueron sentidos y vividos con intensidad por la sociedad vasca en su momento. La guerra colonial en Marruecos, algo que aparentemente escapa a la memoria colectiva del pueblo vasco, sin embargo tuvo un fuerte eco para las personas que fueron testigos de aquella tragedia. No solo lucharon y murieron soldados vascos en aquella contienda, sino que regresaron a sus casas heridos y mutilados. Recibieron apoyo por parte de infinidad de colectivos y personas de todas las clases sociales, que se solidarizaron con su sufrimiento y con su carencia de medios de subsistencia. Pero también recibieron las críticas aceradas de algunas voces, tímidas, que se alzaron contra la barbarie y que quisieron detener aquella guerra sangrienta e injusta. Gerra baino lehen. De todos aquellos días en los que se revolucionó la sociedad vasca, en los que las noticias del desastre de Anual y de las muertes brutales de cientos de soldados llenaban de tinta las páginas de los periódicos, apenas queda rastro. Se cumplen 100 años de la tragedia que conmocionó a toda una generación y que también se vivió en el País Vasco, no con la fuerza del protagonismo, sino más bien con la consciencia de estar viviendo y participando en un episodio de la historia colectiva. El día 22 de julio de 1921, la ciudad de Vitoria-Gasteiz se despertó entre rumores. Algo grande y terrible había acontecido en Melilla, aunque nadie sabía a ciencia cierta ni el qué ni la dimensión de la tragedia. Solo al día siguiente empezarían a llegar las primeras noticias fidedignas de lo que la historia bautizaría como el desastre de Anual. El día 6 de febrero nos tenemos que acordar. Entraron los españoles en la plaza de Tetuán. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Las tropas rifeñas del rebelde Abdelkrim se habían sublevado contra la ocupación colonial, y la batalla resultante había supuesto una dramática derrota para el ejército español. En el choque, se habían perdido las vidas de 11.500 soldados, que habían muerto torturados, quemados, muchos de ellos ejecutados con saña tras su rendición. Algunos periódicos vascos recogieron de forma tardía las declaraciones de algunos supervivientes y testigos, que describían el infierno y el horror. Alerta, alerta que vienen los muertos a caballo. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán.
En el Heraldo Alavés se afirmaba lo siguiente: todo el camino de Tahuima a Celuán es un largo calvario de lacerías, el camino del martirio que sufrieron nuestros hermanos en julio y agosto. Más de 300 cadáveres insepultos, informes restos de espantable visión, carcomidos por los cuervos, momificados por la intemperie, calcinados por el sol, yacen a lo largo de la carretera. Sobre las cunetas en la mitad del camino, entre las matas y chumberas de los alrededores. Los hay abrasados por hogueras, entre cuyas cenizas yacen, ennegrecidos los huesos, devoradas las carnes y vestiduras. Los hay desnudos, torturados, mutilados, con las entrañas al sol. Los hay en todas las posturas, aislados, en grupos, alineados como en una formación macabra. Pronto, a estas horribles descripciones de la guerra en el Rif, se sumaron los testimonios de los supervivientes, que comenzaron a llegar a la capital vasca con cuentagotas para reponerse en el hospital militar. Gregorio Coveta, superviviente de la batalla del Monte Arrauit, decía: la resistencia no era posible ya. La vida nos importaba un bledo, y pensando en entregársela a aquellos salvajes, nos agrupamos en la posición. Empezó la degollina, pero se impusieron a los asesinos otros moros menos crueles, y yo fui uno de los que salvaron la piel. Historias tan sobrecogedoras como estas, que no hacen sino retratar el día a día de los conflictos bélicos, calaron y llegaron hondo en la sociedad vitoriana de 1921, que enseguida mostró su solidaridad ante los hombres que estaban en el frente y que no eran sino peones que ponían el cuerpo y la vida dentro de un tablero de ajedrez internacional. En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres. Cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. La Junta de Damas de la Cruz Roja envió material médico y tabaco para los soldados. Se hicieron colectas por toda la ciudad y se organizaron espectáculos y conciertos con el fin de recaudar fondos para construir un aeroplano para el ejército. Algunos obreros donaron su sueldo de un día para ayudar a comprar ropa, mantas y comida. Mientras tanto, los jóvenes vascos de las clases más bajas, e incluso después también los que eran soldados de cuota y habían pagado para librarse del servicio militar, se vieron obligados a convertirse en carne de cañón y a marchar hacia la cruenta guerra marroquí. La primera expedición local partió de Vitoria el 28 de julio, menos de una semana después del inicio del desastre de Anual, y estaba compuesta por el Regimiento de Infantería Cuenca. El 15 de agosto se sumaría a este destino incierto el Regimiento Guipúzcoa, que salió de la ciudad en tren, rodeado por una inmensa multitud que les vitoreaba y agitaba los pañuelos entre aplausos. Muchos de ellos jamás regresarían. No es Melilla, Melilla es un matadero, donde van los españoles a morir como corderos, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Mientras tanto, y a pesar del fervor patriótico que se vivía en esos momentos en la ciudad, que remaba a favor de las necesidades militares de la guerra colonial, la protesta antibélica comenzó a hacer su aparición de forma tímida. El 3 de diciembre de 1922, el frontón vitoriano se llenó de republicanos procedentes de Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja y Burgos, además de Álava, que se congregaron para escuchar un mitin en el que los oradores coincidían en la necesidad de abandonar Marruecos lo antes posible y terminar así con una guerra que dejaba los campos regados de cadáveres. A los pocos días, el 24 de diciembre, una manifestación de unas 300 personas recorrió las calles vitorianas para que se depurasen las responsabilidades del desastre de Anual.
A pesar de ello, la guerra del Rif continuaba después de varios años y miles de vidas esquilmadas, por lo que muchos jóvenes vascos prefirieron emigrar a América para evitar el servicio militar y que fuesen destinados a África. Convertirse en prófugos fue mejor opción que enfrentarse a una muerte segura en el frente marroquí. La interminable guerra con Marruecos se convirtió a la larga en uno de los motivos que llevaría al golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 y finalmente al derrocamiento de Alfonso XIII en 1931. Aquellos tiempos convulsos, que se vivieron de forma tan intensa en lugares tan periféricos como Vitoria, crearon un clima agridulce en la sociedad vasca que marcó durante largo tiempo a muchos de sus protagonistas. Como nos cuenta Germán Ruiz Llano en su artículo Álava ante el desastre de Anual, en el que nos hemos inspirado para esta introducción, el desastre de Anual provocó un sobresalto en la sociedad alavesa como pocos acontecimientos lo habían hecho anteriormente y alentó una fuerte movilización social interclasista y de solidaridad a favor de los soldados destinados en África. Pero por otro lado también se produjeron protestas, aunque escasas y siempre pacíficas, en contra de la guerra colonial y pidiendo responsabilidades por el desastre. En momentos de crisis y en periodos de guerra es cuando los seres humanos muestran a la vez su peor y su mejor cara, y todo ello es aplicable a la sociedad vasca, que le tocó vivir en sus propias carnes, hace ya 100 años, el fatídico desastre de Anual. En el episodio de hoy vamos a conmemorar, como venimos anunciando, el centenario de una tragedia que sesgó vidas, derrocó gobiernos y monarquías e impactó de lleno en la opinión pública vasca. El desastre de Anual se convertirá en el hilo conductor de nuestro programa y para comenzar a tomarle el pulso a la sociedad vasca de 1921 vamos a contar, como siempre, con nuestro compañero Ander Gondra. Egunon, Ander, aquí te tenemos de nuevo en esta sección dedicada a rescatar las joyas bibliográficas conservadas en la Fundación Sancho el Sabio, en la que siempre nos traes materiales curiosos, pequeñas rarezas que nos permiten enriquecer el tema que abordamos en cada capítulo. En esta ocasión, al hablar del desastre de Anual, ¿cómo lo has enfocado? ¿Qué has podido encontrar entre los fondos de esta fundación? Opa, Isa, ¿qué tal? Pues, bueno, mira, en esta ocasión voy a hacer una pequeña trampa. Como la vinculación de este conflicto bélico pues, con nuestro territorio ya va a ser abordada. Y como tampoco existe tantísima documentación sobre el tema en relación directa con el País Vasco, pues he preferido darle otro enfoque y bucear en la hemeroteca para traerte, en este caso, pues una panorámica de cómo se abordó esta guerra durante aquellos meses de 1921 a través de la prensa vasca. Vale. Si te parece, para dejarlo todavía más acotado, porque si no nos pasaríamos aquí comentando periódicos y periódicos un buen rato, vamos a revisar las principales cabeceras de prensa de ese periodo para reflejar el clima que se vivió tan solo durante los últimos días de julio de 1921, que es cuando se produjo el estallido bélico. Pues me parece una idea genial. Digamos que nos vas a poner un poco en contexto de cómo era el clima social de la época a través de la prensa, ¿no? Y encima, pues supongo que te lo habrás pasado divinamente rebuscando entre periódicos, ¿no? Pues sí, es una buena excusa, ¿no? Para poder andar ahí un rato revisando la prensa antigua que tantas joyitas nos depara. Y para comenzar, pues bueno, podemos arrancar el día 23 de julio, que es cuando los periódicos locales se hacen ya eco del combate que ha acontecido el día anterior. Y podemos ver, la verdad, que el diferente estilo periodístico que tenían unos y otros. Por ejemplo, en el caso Alavés, el Heraldo Alavés, la principal quizás publicación de aquella época, le dedica la portada, emplean 6 columnas, ni más ni menos, para narrar lo acontecido.
comentan, bueno, con todo lujo de detalles, hasta lo que sabían, pues lo que había Claro. sucedido. Y como siempre sucede al revisar la prensa histórica, pues es curioso desde nuestro punto de vista actual que esta información tan seria, ¿no? Tan, bueno, tan dramática también, pues sobre ese sangriento combate que se está desarrollando en Melilla, se entrecorte continuamente pues con anuncios de venta de dentaduras, de relojes de pulsera, de mermeladas, bueno. Bueno, en nuestro día a día también sucede algo parecido, ¿no? Con la televisión, Sí, quizá. con la televisión 3/4 de lo mismo, ¿no? De repente se entremete una cosa totalmente cotidiana y, bueno, es, digamos, está al orden del día, ¿no? Al tratarse en este caso de una guerra, vamos a decir, lejana, que quedaba en la otra punta de la península, obviamente la vida no se detuvo en absoluto en la capital alavesa, y en esa misma portada pues se incluían también la programación del teatro circo, los partidos de pelota que tendrían lugar al día siguiente, bueno, pues todo el día a día también y la agenda de la capital alavesa. O sea que esos anuncios, claro, siempre nos llaman un poco la atención, ¿no? Como dices, la vida continúa, la vida sigue. ¿Y cómo se cubrió ese primer día en el resto de periódicos? Pues mira, tan solo un detalle último me apetece indicar sobre el Heraldo Alavés. Lo cierto es que este rotativo, el lunes 25, dada la importancia del suceso, pues tuvo que publicar una hoja extraordinaria. Digamos que un periódico express, ¿no? Una cosa para esa ocasión. Son 2 páginas dedicadas íntegramente a cubrir el tema, en los que se analizan pues los comentarios del resto de la prensa nacional, que era algo muy típico, ver qué habían dicho los periódicos del resto de capitales de la península, ¿no? Claro, quizá era otra manera de informarse, ¿no? Ante Sí. la falta quizá de periodistas que pudieran estar cubriendo la noticia allí in situ. Eso es, cada profesional iba dando un poco su opinión y también se hacían eco pues de posturas distintas. Las noticias, hay que indicar que llegaban con cierta tardanza desde Melilla, y esto es un punto clave a entender. Llegaban cuando llegaban, por decirlo de alguna Claro. manera, ¿no? Y por ejemplo, el otro periódico vitoriano de la época, La Libertad, indica el mismo 23 de julio que está todavía a la espera de noticias oficiales. O sea, Por que se ello, manejaban un poco por rumores, por bulos, por Sí. noticias de noticias de noticias, ¿no? Más aún en este caso, que la versión oficial no terminó meses en llegar a ser conocida. Pues en ese caso La Libertad dice que van a dar cuenta de graves sucesos en Marruecos, puntualizan entre poco y nada y ni siquiera le dedican la portada. Lo cierto es que es un periódico que tenía más carácter local y, bueno, lo publicaron en este caso en la segunda página, ¿no? Si nos trasladamos al caso bilbaíno, el periódico El Liberal sí que lo llevaba en la cubierta, también se mueve con muchísima cautela, habla de rumores gravísimos, ya veis que se mueve en ese terreno un poco de la rumorología, y habla de que en todo el país estaban ya movilizando tropas, ¿no?, para ir encaminados hacia el sur de España. Realmente durante meses, bueno, la prensa estuvo publicando noticias muy imprecisas, tan solo en septiembre tuvieron que pasar, ya veis, varios meses, y en octubre se destapa un poco todo el desastre y se empieza, pues bueno, a saber con más certeza pues esa gran cantidad de fallecidos que hubo en Anual. O sea, que en un principio, digamos que la gente cuando recibía esas noticias no tenía ni idea todavía del drama que se estaba desarrollando en esa guerra colonial. No, se intuía que desde luego algo grave estaba pasando, querían más información y a nivel local se exigía que hubiera un cierto destape, una cierta apertura, pero costaba mucho que así fuese. Regresando, si te parece, al mes de julio, Vale. y adelantándonos tan solo unos días, el martes 26 el Heraldo Alavés vuelve a dedicar toda la página inicial al tema, reproduce, pues en la medida de lo posible, hasta donde les llegan las noticias, los consejos de ministros, la posición del rey, que la verdad que era bastante cauta y poco concreta, los partes oficiales que se iban publicando. Y bueno, ese día lo curioso es que esta situación tan crítica contrasta con la crónica el día anterior del festivísimo, en este caso a la vez, festivísimo día de Santiago, ¿no? El run run lejano de la guerra pues no eclipsaba la fiesta, se aproximaba además, estando como estamos a finales de julio, pues las festividades dedicadas a la Virgen Blanca, y ahí esa suma, ese solapamiento de momentos críticos con lo que al final es, pues bueno, el día a día de la capital alavesa. Ese mismo día 26, si nos trasladamos a Bilbao, y en este caso hablamos del periódico La Tarde, ya consiguen afinar un poquitito mejor la confusa información inicial. Y dicen que van a publicar y que van a dar cobertura a un nuevo relato acerca de la muerte del general Silvestre, afirmando que comienza, y esto es importante, a descorrerse el velo de lo ocurrido en Melilla. Por lo que nos estás contando, es innegable que este suceso tuvo que conmocionar también a la prensa local, ¿no? Que día a día iba cubriendo como podía el desarrollo de estos acontecimientos. Sí, vais a ver que, claro, cada periódico tenía sus medios, como ocurre hoy día. Los hay más humildes y otros con más equipo, ¿no?, con más posibilidades.
Y en este caso, la verdad que el que me llamó la atención fue un periódico guipuzcoano. Se llama La Voz de Guipúzcoa, se publica desde San Sebastián y se preocupó incluso de enviar el 27 de julio, al día siguiente, un redactor especial hasta Melilla, una persona seleccionada por ellos, para que los lectores pudieran contar con noticias directas de los sucesos que se desarrollan en ese sector de la zona española. Tratándose de un diario, pues casi que 3 veces mayor que los que estábamos mencionando, más voluminoso, con, bueno, tan solo 12 páginas desde nuestra perspectiva actual, que era bastante para la época. Madre mía, sí, cómo ha cambiado. Sí, sí. Eran pues unas hojas, ¿no? Más on set. Le dedicaban diariamente, la verdad, que gran espacio a este tema, ¿eh? Y las noticias del redactor, pues se actualizaban, y esto me sorprendió mucho, a las 12 de la noche, a las 3 y las 5 de la madrugada, o sea, en cuanto había posibilidad de mandar algo nuevo, llegaba a San Sebastián, se transcribía y formaba parte de esa publicación diaria, ¿no? O sea, quizá La Voz de Guipúzcoa fue el periódico de aquí local del País Vasco que más eco se pudo hacer de la noticia, ¿no? Lo intentó al menos, vais a ver que lo intentó con muchas dificultades. Este diario republicano apuraba al máximo la información que ofrecía a los lectores, se comunicaba hasta el último momento, se dice, por teléfono, ¿no? Con estos redactores que estaban al sur del país y sí, como bien dices, intentó al menos estar un poco al pie de la noticia. Me surge una duda con todo esto, ¿no? El llamado desastre de Anual generó también un importante malestar sociopolítico, podríamos decir, y sobre todo unas críticas airadas a la monarquía de Alfonso XIII. ¿Hubo problemas con la cobertura del conflicto en la prensa o se pueden intuir posiciones críticas? Porque sí que es verdad que en general, bueno, pues sobre todo ofrecían más información institucionalizada, ¿no? Pero, u oficial. ¿Pero existía esa voz crítica también? Pues mira, es una gran pregunta. Cada periódico obviamente tenía su perfil ideológico, político, podríamos decir. Los más conservadores, los contrarios a la restauración, van a plantear muy pocas dudas acerca de esta tesis oficial y acerca de esta acción colonial que se estaba llevando. Pero habrá, es cierto que hay voces disidentes, podríamos decir, y quienes publiquen o bien la versión gubernamental de forma parcial o quienes planteen ya, bueno, críticas, a ver, con cierta cautela, pero que se muestran contundentes, a su manera. La aparición de problemas en este sentido fue, vamos a decir que inmediata. El desastre estalla el 22 y resulta que para el 26, 4 días después, los periódicos vascos se hacen eco de la implantación inmediata de la censura en todo el país. Ese día, por poner un ejemplo, el liberal bilbaíno hablaba de heroísmo estéril. Se dice que la capital vizcaína y todas las gentes están deseosas de conocer más noticias, pero que el gobierno las oculta, con el propósito de que la opinión española no sufra convulsiones violentas al conocer la extensión de la desgracia. O sea, que había en esos momentos una censura oficial, digamos, por parte del propio gobierno, que no quería que llegasen esas noticias a la población. Cortar un poco con la información que podía llegar para que todo fuera pues muy filtrado por los cauces oficiales. Añaden con gran enfado, me gustó esta frase, lo siguiente, ¿no? Se pide a la prensa y se demanda de la opinión que tengan en cuenta la injerencia del azar en el juego de la guerra. No. En este caso no hay azar, hay imprevisión, hay locura. Eso del azar es un comodín para descargar simplemente sobre él todas las responsabilidades. Vaya ataque, ¿eh? Sí. Al día siguiente, este mismo diario habla ya en la portada de la mordaza, que no sé, es como un término muy reciente, ¿no? Con la ley mordaza. Sí, efectivamente, sí. Y a partir del día 27, efectivamente, todos los periódicos del país estuvieron sometidos a la censura del gobierno. Se resignaron, por tanto, pues a ofrecer la información telegráfica que les iba llegando, intentarán seguir comunicando su opinión, su verdad crítica, pero con muchas dificultades. Qué interesante esto que nos cuentas, ¿no? De ese tira y afloja entre periodistas, entre la sociedad que quiere saber la verdad, el gobierno que la quiere ocultar a toda costa. Ya veo que, bueno, no se andan con rodeos a la hora de exigir responsabilidades y al denunciar, claro, en la medida de lo posible dentro de esas circunstancias, esa mordaza sobre la opinión pública. Sí, esa misma opinión la vemos reflejada en La Voz de Guipúzcoa. También abre en portada con una explicación necesaria. Pues para que sus lectores no entiendan cuál va a ser su conducta a partir de entonces, que vean que tienen cercenadas un poco las libertades, ¿no? Según nos cuentan, la censura se estableció de madrugada, 2 horas y media antes de que entraran rotativas, imaginaros un poco el desbarajuste, y tras enviar apresuradamente las pruebas al gobierno para que las revisaran, las recibieron de vuelta completamente tachadas. Y dicen lo siguiente, dijérase que el lápiz rojo estaba manejado por la mano inconsciente de un niño que se entretenía en garabatear sobre el papel. Bueno. Qué locura tiene que ser también para los periodistas de esta época el hecho de tener que enviar sus periódicos rápido a la censura, que les cambiasen todo el contenido, volver a hacerlo antes de que salga en prensa, ¿no? Eso tiene que ser a nivel de estrés. Sí. Desde luego una presión constante. Fíjate, ante esta situación quisieron sacar el número con las partes censuradas en blanco, dejando ahí todo ese hueco, ¿no?, tan visible. Pero se les comunicó
a todos los periódicos de Guipúzcoa que no podían hacerlo. Los blancos también estaban prohibidos. Resignados, pues bueno, ese día decidieron que el número del 26 de julio no se publicaría jamás y ha quedado ahí en el misterio, digamos. Joder, habría sido un documento bastante revelador. Ese periódico plagado de recuadros en blanco y silenciando y evidenciando a la vez las críticas a la gestión del conflicto. Muchas veces esos blancos pues eran más elocuentes, yo creo, que los propios textos que se ocultaban. Pero sí, parece que el gobierno civil, en este caso el de Guipúzcoa, fue quizás el más beligerante en este control férreo de la prensa. Y nuevamente desde La Voz de Guipúzcoa se denunciaba el 31 de julio la suspensión, y esto ya es más grave, la suspensión indefinida de otro periódico local llamado La Prensa. Esto ya son palabras mayores, no era algo habitual. Era la sanción máxima a la que se le podía someter a un periódico. ¿Y el argumento que esgrimían para hacerlo? Pues que no se habían enviado a la censura una de las galeradas publicadas. Habían sorteado, digamos, ese proceso, ¿no? Se habían saltado esa ley mordaza, ¿no? Fíjate, de hecho, que el panorama era el siguiente, ¿eh? Durante esos días de durísimo control de la prensa, nos dejaron con cierto humor esta frase. Continúan vigilando las redacciones y los talleres de los diarios unos cuantos individuos del cuerpo de seguridad y un agente de policía. Claro es que nosotros, que no nos resignamos a los vejámenes, hemos convenido en que ese representante de la autoridad gobernativa y esa fuerza armada, tan madrugadora, que con la primera luz del día se estaciona en las puertas de nuestra casa, es la guardia de honor que el gobernador de la provincia, agradecido, envía a unos trabajadores honrados que realizan una labor patriótica. Que no falte el humor, ¿verdad? Aunque sea incluso en esos momentos peliagudos, con la policía controlando las redacciones. Bueno, me encanta que hayan aprovechado pues el comentario para lanzar una pequeña pullita al gobierno, ¿no? De todos modos, a pesar de estos esfuerzos, supongo que la información más comprometida se iría publicando y que las voces críticas pues no se acallarían quizá tan fácilmente. Pues sí, ya para finales de ese mes de julio en el que nos estamos moviendo, se empieza a hablar de la necesidad de depurar responsabilidades y los periódicos vascos se hacían ya eco de algunas preguntas graves planteadas a las autoridades. Además, día tras día, y esto es bastante sorprendente, impresiona un poco, se van a ir incluyendo los listados de bajas, columnas y columnas, docenas y docenas, hasta llegar a miles al final de fallecidos en el combate, ¿no? Eso tiene que impresionar. Sí, sí. A mí nos impresiona, digamos, del siglo XXI, ¿no? Llevar en ver portada quizá nombres conocidos allí. Nombres y apellidos de todos los que se ha ido sabiendo, aunque fuera de una forma un poco velada, ¿no? Que han perdido su vida. La verdad que son documentos curiosos, ¿eh? De todos modos, la censura siguió vigente hasta finales de agosto, imaginaos, ¿eh? Es un periodo bastante largo, por lo que sería más bien a partir de ahí cuando se abre, bueno, la veda informativa hasta cierto punto. Tuvieron que seguir ateniéndose a unas reglas muy duras, pero, bueno, esto nos llevaría desde luego a un análisis más prolongado, más detallado, que habrá que dejar para otra ocasión, ¿no? Sí. Como último detalle simpático, en contraposición, para terminar con una noticia un poco más alegre, ¿no? En contraposición a tanto sufrimiento, la prensa guipuzcoana cerraba el mes de julio hablando sobre las populares fiestas de San Ignacio. Bueno. Y los diarios vitorianos, pues obviamente, os podéis imaginar, tenían ya puesta la atención en las inminentes fiestas de la Blanca, ¿no? De la ciudad. La preocupación a nivel local a la vez era bien sencilla. ¿Cómo conseguir que los forasteros que visitaban la ciudad esos días no se aburriesen por las mañanas? O sea, después del drama, ¿no? La preocupación completamente mundana. Se mencionaba que Vitoria sí podía ofrecer diversión al mediodía y hasta la hora de acostarse, la cosa estaba garantizada, pero el Heraldo a la vez buscaba soluciones para las primeras horas del día. Y mira qué llamativa la solución que plantean, ¿eh? Sugieren que los turistas y forasteros realicen visitas a las factorías y fábricas más notables de la ciudad. Turismo industrial. Sí, de patrimonio la época. Industrial curioso, ¿no? Sugieren que sea una de ellas, por ejemplo, la fábrica de los chocolates Ezquerra, que era, todo hay que decirlo, un famoso patrocinador del periódico. Por lo que, hombre, no dudo que serían unos chocolates excelentes, pero quizás también cabe pensar en una pequeña jugarreta, ¿no? Con un contenido más promocional que turístico. O sea, que la vida continúa a pesar de esas noticias que llegan con cuentagotas, del desastre de Anual, de esas listas de fallecidos que salpican las páginas de los periódicos y que ponen a día de hoy todavía los pelos de punta. O sea, que esto nos da como un medidor bastante bueno de cómo se podía vivir una guerra que en el fondo era lejana, pero al mismo tiempo cercana, porque estaba afectando directamente a vecinos y vecinas. Eso es. A soldados que habían partido hacia esa guerra del Rif, de la que muchos de ellos ni siquiera regresarían. Y la verdad es que, oye, nos has hecho una panorámica muy buena de todo lo que aconteció en aquellos días a través de la prensa. Pues quien tenga curiosidad ya sabe que todos estos rotativos no están digitalizados en distintas hemerotecas, muchos de ellos en memoria digital y en la propia Fundación Sancho el Sabio, y bien merece la pena, echarles un vistazo porque, aparte de lo bélico, pues ya veis que están plagados de anécdotas y de elementos bien curiosos. Es que ricasco, Ander, por traernos, como siempre, estos tesoros desde el archivo. Dale, hasta la próxima, Agur. Agur.
Seguimos en el podcast de Sancho el Sabio hablando sobre esa tragedia que ocurrió hace ya unos 100 años, ese desastre de Anual, y lo hacemos de la mano de Germán Ruiz Llano, que es historiador y comisario de la exposición 1921 Ecos de un desastre. Ongi etorri, bienvenido, Germán. Gracias, Isabel. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacerte es que nos pongas un poco en contexto, que nos cuentes en tus propias palabras qué es el desastre de Anual y en qué consistió exactamente. Bueno, el desastre de Anual pues, posiblemente fue la peor derrota colonial de España durante los siglos XIX y XX. El contexto es el contexto europeo del colonialismo, en el cual en 1912 Francia y España firman un acuerdo por el cual se reparten el Sultanato de Marruecos como un protectorado, y a España su zona de influencia fue la zona del norte, entre Ceuta y Melilla. Entonces, al comenzar la conquista y ocupación del territorio, en la zona oriental de Melilla, en 1921 ocurrió una derrota que, digamos, fue un aldabonazo tanto para el ejército como para toda la sociedad española a todos los niveles. Digamos que en ese desastre se concentraron todos los males de la política y en la España de la Restauración, y de hecho pues fue uno de los causantes de su final. Fue una de las causas por las cuales 2 años después el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado y en 1931 cayó la monarquía de Alfonso XIII, sobre todo por la cuestión de las responsabilidades, que apuntaban directamente tanto al monarca como a la cúpula política y militar del país. Entonces, lo que ocurrió es que en julio de 1921, al ordenarse una retirada desde la posición de Anual, digamos, todo el tinglado militar de la zona oriental del protectorado se derrumbó y todo lo que se había ganado durante 10 años, en 2 semanas se perdió y murieron 10.000 soldados a cuenta de aquello. Sobre todo el aldabonazo fue por la forma en la que murieron. Fueron masacrados por los rifeños después de haberse rendido. Y a partir de ese momento se empezó a descubrir toda la problemática de Marruecos y la corrupción a la que había dado lugar. Vale, bueno, ya nos has introducido en buena medida, ¿no?, en el contexto que se vivió durante este conflicto. Y has apuntado algunas de las responsabilidades, ¿no?, que se exigieron entonces. ¿Qué fue realmente lo que condujo a este desastre, no de una forma, vamos a decir, tan inevitable, tan contundente? ¿Y cuál era la situación insostenible que se vivía por aquellos años en Marruecos? Bien, por un lado se apunta a la incompetencia militar del jefe de la zona oriental del protectorado, el general Silvestre, que cometió una serie de errores como dividir sus fuerzas en un centenar de posiciones aisladas, sin agua y con difícil acceso. Eso por un lado. Luego, por otro, las dificultades, digamos, materiales del ejército de la época y la escasez del presupuesto, puesto que no había dinero para suministros y demás, o se iba en diversas formas de corrupción que precisamente afloraron tras el desastre. Corrupción dentro del Ministerio de la Guerra o en la propia Melilla, la cual hacía que faltaran suministros que pues muchas veces eran robados por los servicios de intendencia. Al respecto, quizás los oyentes les suene el libro y la serie La forja de un rebelde, que se emitió en la 1, donde se explica de manera bastante realista lo que pasaba allí. Entonces, muchos de los soldados que estaban allí también eran campesinos que se dedicaban a hacer el servicio militar. Y por otro lado, otra de las cosas del desastre es que tenían poco entrenamiento, mucho miedo, como se decía en la época, mucho miedo a ir a Marruecos por las noticias que llevan allí, pues desde que se establece el protectorado. Y luego, por otro lado, la cuestión de las tropas marroquíes que estaban al servicio de España, que en 1921 con el desastre también desertan y se sublevan contra sus mandos. Y dentro de esa panorámica, digamos, de la política internacional que nos estás comentando, ¿no?, porque al final, bueno, hay diferentes piezas, está Marruecos, está el gobierno español. ¿Cuál fue el papel del País Vasco dentro de aquella crisis? ¿O de qué manera impactó todo aquello, ¿no?, cuando se destapó, se desveló un poco ese pastel en la política vasca y en su sociedad? Como he dicho antes, impacta a todos los niveles, sobre todo en el caso de los familiares de los soldados que estaban allí haciendo el servicio militar. Claro, la angustia de saber qué ha pasado allí por las noticias que van en los periódicos y las reacciones que se dan, por un lado, después del desastre, son un ánimo, digamos, de revancha o de apoyar a los soldados que iban allí, y por otro lado,
pedir las responsabilidades por lo que allí había pasado. Entonces, en un principio sí que era una reacción de solidaridad con las tropas, pues a través de donaciones a Cruz Roja, en algunos pueblos se hacían encuestaciones. También hay un componente religioso. En algunos pueblos se van misas a favor de la campaña de África, el tema de los musulmanes, habla de la Reconquista, o incluso en Vitoria hubo una peregrinación hasta el Cristo de Avechuco para pedir el triunfo de las armas españolas contra los fieros musulmanes. Eso por un lado. Y luego la cuestión de las responsabilidades es sobre todo desde los sectores del Partido Socialista y los republicanos, que lo que piden es la depuración de las responsabilidades. Y por otro lado también hubo un componente clasista por una cuestión de la época del reclutamiento, que eran los llamados soldados de cuota, que eran soldados que hacían servicio militar, pero al provenir de familias de clase media alta pagaban para tener un destino más cómodo. Entonces, cuando ocurre el desastre, lo que pasa es que se moviliza a todos los soldados disponibles de todas las guarniciones. Entonces, los padres que habían pagado ese dinero para que sus hijos tuvieran un destino más cómodo, se pusieron a protestar precisamente por eso, porque habían pagado para que no fueran a Melilla a combatir. Porque, claro, sabían que si iban allí tenían muchas posibilidades de morir, sea en combate o debido a la desorganización que había, enfermedades, etcétera. Entiendo, por tanto, por esto último que nos comentas, que la guerra, en este caso, bueno, esta guerra en particular y otras muchas, no afectaban de igual manera a los pobres y a los ricos, a los soldados rasos y a quienes ostentaban una alta graduación, ¿no? Exactamente. Entonces, como he dicho, las clases pobres eran las que llevaban el peso del reclutamiento, que era lo que había pasado en Cuba y Filipinas, con lo que se llama la redención en sangre, que eran las familias ricas pagaban para evitar el servicio militar. Eso se cambia en 1912, pero surge esa nueva figura que era lo que se llamaba el soldado de cuota. Entonces, la familia pagaba un dinero y se podía elegir un destino, digamos, cómodo para la persona, y por lo tanto, claro, se libraban de ir a Marruecos hasta ese momento, que a partir de ese momento ya es cuando el servicio militar definitivamente se hace universal. En general, por aquellos años parece que, bueno, la opinión mayoritaria sobre la cuestión del colonialismo y sobre la guerra en Marruecos era, pues, más o menos favorable a la ocupación y al aplastamiento de las tropas marroquíes. Pero también hubo voces que se alzaron en contra de la guerra. ¿Cuál fue su repercusión real y cómo se empezaron a manifestar estas quejas a raíz del desastre de Anual? Pues en un principio las primeras protestas fueron lo que ya he comentado, los padres de los soldados de cuota. Y luego sí que hubo manifestaciones y conferencias, en el caso de Vitoria, en el Ateneo, en contra de que España permaneciera en Marruecos. En este caso, pues por ejemplo, la familia Martínez de Aragón, que es conocida, su patriarca dio una conferencia en la que dijo viva España y basta de Marruecos, pensando que todas las energías del país y los dineros se iban en una campaña que solo favorecía a unos pocos, mientras por un lado se desangraba la juventud allí y se perdía un montón de dinero. Solo ahí, con respecto a los dineros, hay un dato que es que el presupuesto de guerra se multiplicó por 10 y ese desde 1909, y ese aumento del presupuesto equivalía al déficit que tenía el Estado en ese momento, con lo cual se puede ver todo el dinero que se iba allí. Y luego, por otro lado, en el caso de Vitoria también socialistas y republicanos hicieron mítines en contra de la presencia en Marruecos y, como he comentado, pedir responsabilidades por lo que allí había pasado. De hecho, en 1922 hubo una manifestación de, según la prensa, de 300 miembros socialistas republicanos que iban con una pancarta por todo Vitoria que ponía justicia, y fueron al gobierno civil y entregaron una petición de, pues eso, de responsabilidades para enviarla al gobierno y demás. Y luego, bueno, pues hay una protesta más silenciosa que no ha aparecido en prensa, pero que sí que pude investigar, que son los prófugos de servicio militar. Entonces, no es casualidad que durante la guerra de Marruecos los prófugos llegaron a ser 500 al año, 500 mozos que se escapaban. Normalmente eran personas que se emigraban a América y que, cuando ya acaba la guerra de Marruecos en 1927, el número de prófugos vuelve a descender pues hasta ser mínimo. Eso es una protesta silenciosa de, digo, con tal de que no me envíen a Marruecos, pues me marcho a Francia o me voy a América. Hombre, visto lo visto, siempre era una mejor opción, ¿no? Sí, claro.
Bueno, ya has mencionado, por ejemplo, esa peregrinación para pedir el auxilio del Cristo de Avechuco, otro tipo de medidas populares, pero ¿cuáles fueron las muestras de solidaridad de la sociedad vasca y, bueno, concretamente también de la alavesa al conocerse, bueno, el alcance de la tragedia y, sobre todo, pues bueno, cómo se movilizó, ¿no? Tanto niños como la clase obrera, las clases más altas, para participar, en la medida de lo posible, en ese auxilio, ofrecer algún tipo de apoyo a las tropas, ¿no? Sí, allí lo que algunos especialistas han llamado en aquella época la caridad patriótica, que era que la sociedad civil se movilizaba para intentar cubrir las necesidades materiales que el ejército no podía cubrir. Ya había pasado en Cuba, en Filipinas, entonces lo que se hace nada es abrir varias cuestaciones a favor de los soldados. Por ejemplo, el Heraldo Alavés abrió una que se llamaba el Aeroplano Álava, que era una donación para donar un avión al ejército. Luego también a la Cruz Roja, también para enviar lecturas, todo tipo de materiales, mantas, etcétera, etcétera. Luego también, sobre todo en el Hospital Militar de Vitoria, también ir a visitar a los soldados que venían de ahí enfermos o heridos y pues eso, proveerles de ese tipo de cuestiones que el ejército pues no podía darlas por esas carencias que tenían. Entonces, también se enviaba, pues en el caso de Vitoria, pues también se apoya especialmente a los hijos de la provincia que iban allí y a veces pues la Diputación pues enviaba un dinero para repartir entre los soldados o había donaciones particulares. Pues por ejemplo, sí que hay un caso de un lotero que regaló unos boletos de lotería, una tienda que, ya digo, regalaba mantas, etcétera, etcétera. Sobre todo eso, a los soldados alaveses o de las unidades que partían de la guarnición de Vitoria. Nos has hablado hasta ahora de esas noticias, ¿no?, que llegaban de una guerra que era lejana. Pensemos que se desarrollaba, cientos de kilómetros más al sur, ¿no? ¿Cómo llegaban las noticias de lo que estaba sucediendo por ahí por la zona de Melilla? ¿Se conocía la realidad de los hechos? ¿Predominaban los bulos, las fake news, como en nuestros días? Pues era un poco de todo. O sea, en la época, sobre todo la gente se informaba por la prensa. Entonces, sí que cuando acontece el desastre, sí que queda constancia en los periódicos que cuando empieza la ciudad hervía de rumores, de que algo había pasado en Melilla, que llevaban noticias de Francia. Y al principio, claro, hay que tener en cuenta que el gobierno ejerce la censura sobre todo lo que ha pasado allí. Entonces, por un lado, se ofrecen informaciones oficiales, pero cuando empieza la censura a levantarse y se empieza a ver lo que ha pasado en Melilla, por ejemplo, el Heraldo Alavés envía a un corresponsal y uno de los soldados que va allí destinado escribía crónicas que enviaba al Heraldo y las iba publicando. Entonces, bueno, la visión, pues lógicamente también es sesgada, pero bueno, también hay que tener en cuenta la visión de la época que se tenía sobre los pueblos colonizados, etcétera. Pues dice que los rifeños son unos salvajes, que es una tierra pues baldía, entonces tiene que ir pues alguien a civilizarla y a ponerla en explotación. Con respecto a lo que había acontecido en Anual, sí que las informaciones, precisamente porque el Heraldo había enviado un corresponsal, sí que son bastante fieles y en algunos casos muy críticas con lo que allí había ocurrido. En este caso, pues el Heraldo Alavés y La Libertad no eran diarios gráficos, pero también llegaban a Vitoria por revistas gráficas, donde se veían las fotos, pues, con revistas como Bilbao Gráfico o Esfera. Entonces, pues bueno, la información venía a través de la prensa, sobre todo, y seguramente, pues, soldados que venían o militares que venían, pues lógicamente en todas sus redes pues informarían de lo que pasaba o de sus experiencias allí. Hemos tenido la oportunidad además de echar un vistazo y de poder leer alguna de esas crónicas y la verdad es que pone los pelos de punta. Hay descripciones que son absolutamente escenas del infierno. Sí, eso es lo que contaban los heridos y los soldados que venían de Marruecos, que alguna vez los entrevistaron por los periódicos. Y claro, algunos supervivientes que venían de la rendición de Montearruit y demás, sus descripciones son pavorosas y luego se ven reflejadas en las fotos que publicó la prensa posteriormente, cuando se recuperó la posición y aparecieron 3.000 cadáveres pues devorados por los buitres, quemados, etcétera. Entonces, al respecto hay una foto muy conocida en la cual aparece un grupo de generales y el alto comisario de España en Marruecos, que aparecen todos ellos con pañuelos y algodones en la nariz debido al olor que se veía desprender de allí.
Mencionabas la visita que se hacía a los hospitales, ¿no? Cuando ya regresaron los soldados. Bueno, en esas primeras guerras, ¿no? De principios del siglo XX, muchos regresaban a casa gravemente heridos, con secuelas físicas, psicológicas, y nos pareció oportuno, ¿no? Preguntarte por el impacto que causaba la imagen de estos hombres mutilados y cómo esto, pues, afectó a la visión, bueno, tanto de la opinión pública y del Estado en general, como del belicismo en particular. Bueno, hay que tener en cuenta que a diferencia de Cuba y Filipinas no hubo tantos soldados implicados ni tuvo tanto impacto en ese sentido. Sí, moral, eso, pero no hubo tantos soldados que murieron. Al final, lo que se suele decir es que tampoco queda mucho rastro en las fuentes y habría que ir, pues, igual a testimonios familiares. Sí que causó en algunos casos, pues, militancias políticas. El caso que he comentado de la Forjador Rebelde, Arturo Barea, en algunos casos provoca una politización en contra de lo que han visto allí, y en otros casos también a favor. Hay que tener en cuenta que al final son cosas duales. De hecho, la presencia de Marruecos en la política en los años 20 y 30 es muy fuerte, porque, por ejemplo, se habla y en la guerra civil también, se habla, por ejemplo, cuando empieza la guerra civil, ciertas unidades militares reciben el nombre de Jarcas, con referencias muy a Marruecos. También durante la Segunda República, cuando acontece la Revolución de Octubre del 34, se habla de que los revolucionarios y los mineros son como los moros que estaban en los años 20 contra España, entonces hay que acabar con ellos también. Entonces ejerce un impacto psicológico muy fuerte en la opinión pública y en la psique colectiva. Al igual que, bueno, tampoco esto ya es sabido, Marruecos es donde Franco y, digamos, sus conmilitones se van a formar y van a ver su visión del mundo maniquea entre, sean por un lado los moros rebeldes de España, que al final acaba transmitiéndose a la península con los republicanos, los comunistas, y dice, son igual que ellos, entonces hay que acabar con ellos, como si fuera un aduar rifeño, pues la cuenca minera de Asturias, es lo mismo, queda ese impacto colectivo. Gran parte del contenido de este programa lo hemos extraído de tu artículo Álava ante el desastre de Anual, publicado precisamente en la revista Sancho el Sabio. Además, podemos conocer más en profundidad el clima que se vivió en aquellos años en la ciudad de Vitoria, gracias a la exposición 1921 Ecos de un desastre, de la que eres comisario junto a nuestro compañero Javi Soto. La Fundación Sancho el Sabio te ha servido entonces como vía para dar a conocer tu trabajo como historiador, tanto en su revista como a través de esta exposición. Pero, ¿de qué otras maneras te ha ayudado a desarrollar tu labor de investigador el hecho de que tengamos aquí en Vitoria ese centro de estudios vascos? Pues en muchos casos fundamental, puesto que muchos de sus fondos son muy difíciles de encontrar fuera de la fundación, aparte de tenerlos a mano en Vitoria. Pero sí, porque, por ejemplo, tiene cosas, ya digo, muy raras. Por ejemplo, tiene un cartel, al hilo de la exposición, sobre una acuestación de soldados del Ayuntamiento de Mondragón de los años 20, pidiendo dinero para los soldados mutilados, etcétera. Entonces, ese tipo de fondos tan raros y que se han podido conservar, pues es muy difícil. La verdad es que tiene cosas únicas en la fundación. De hecho, tiene también el libro registro del Regimiento de Guipúzcoa, que fue a Marruecos, a Melilla, y también lo expondremos en una vitrina. En este caso, cuando yo he tenido que investigar, la Fundación Sancho Sabio ha sido fundamental como centro de documentación. Bueno, ya lo has adelantado en parte, ¿no? Algunos de los materiales singulares que podremos encontrar allí, pero recuérdanos, por favor, cuándo y dónde se expondrá todo este material y algún otro detalle curioso, ¿no? Para incentivar un poco visitarla. La exposición va a estar del día 17 de diciembre al 9 de enero en la Plaza de los Fueros, no en la sala grande, sino en la sala pequeña, que es escaleras abajo. Y como aspecto interesante, Javi Soto va a montar un laboratorio de fotografía de la época allí, con una cámara, y se va a ver pues cómo se hacían las fotos en la época, porque parte de las fotos son de un anónimo fotógrafo aficionado que estuvo allí con una cámara suya y las hizo y las hallamos en el archivo provincial. Entonces, tiene esa faceta, primero, de documentar el desastre anual, y por otro lado, la faceta de ver cómo se hacía foto en esa época y esa foto como testimonio de aquella época.
¿Y alguna cosilla más que nos podamos encontrar en la exposición, dentro de los materiales que nos estabas comentando? Pues un cuadro que nos ha cedido muy amablemente Jordi Bruce sobre la carga de Alcántara, que es una carga de caballería que se da en el desastre anual y que allí ya explicamos lo que consistió y pues una explicación de esa carga con unas fotos también de la época que las ilustran, de revistas gráficas que también hemos consultado. Pues la verdad es que nos has ofrecido un panorama muy interesante de este desastre de anual que impactó muchísimo en su época y yo creo que también desembocó en una serie de incidentes políticos que ya nos has comentado al inicio, ¿no? O sea, marcó de algún modo la historia no solamente del Estado español, sino también de Euskadi, de las personas que vivieron, aunque fuese de coprotagonistas, esa historia. Y bueno, nos quedamos un poco con las ganas de visitar esa exposición para seguir ahondando un poquito más en ella. Y mientras también, si quieres, nos puedes comentar pues qué libros, artículos podemos leer. Ya he citado el artículo de tu autoría Alavante el desastre de anual. ¿Tienes alguna publicación más en este sentido? ¿Hay algún libro que consideres que es reseñable para poder adentrarnos un poco más en esta cuestión? Pues mira, no he hecho más publicaciones, pero sí que recomendar, aparte de La forja de un rebelde, el libro de Manuel de Guineche, que publicó sobre el desastre anual en 1996 en el 75 aniversario. Luego, el libro Historia secreta de Anual de Juan Pando. El libro también Abrazo mortal de Sebastián Balfour, donde se destapa otra serie de cuestiones que no entran dentro del desastre, pero que sí que son interesantes, como la guerra química en el Rif y esas repercusiones que he comentado sobre de la política marroquí en la política española durante los años 30. Y bueno, pues este año, al cumplirse el centenario, se han publicado varios libros, por ejemplo en la editorial Despertaferro, Alasia Gutenberg de Jorge Reverte, y algún libro colectivo. Entonces yo creo que quien quiera documentarse más puede hacerlo en cualquier biblioteca pública o en cualquier librería. O en la Fundación Sancho el Sabio también. O en la Fundación Sancho el Sabio. Bueno, pues muchísimas gracias, es que ricasco, Germán, por esta panorámica que nos has ofrecido y bueno, que esta exposición sirva de algún modo para recordar ese incidente y sobre todo para recordarnos que situaciones como esa pues no deben volver a repetirse en la historia. Muchas gracias a vosotros y en efecto es que es un centenario que ha pasado totalmente olvidado, entonces de ahí la idea de recuperar estas fotos. Muchas gracias. Es que ricasco, Germán. Agur. Agur. Ei, kaixo itzalen lagunak, zuekin Javi Soto, hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkien unibertsoa izpide duen audio saioa. Pozik natorkizue gaur, azkeneko hilabetetan landutako proiektua aurkeztu nahi dizuedalako. Badira 4 edo 5 urte hasi nintzaiola proiektuan ibueltak ematen, eta azkenik argia ikusiko du, erakusketa formatuarekin. Abenduaren erdian hasiko da erakusketa, Vital Fundazioak Gasteizko Foru Enparantzaren ondoan daukan erakusketa aretoetako batean. Baina, istorio guztiek bere hasiera dute, eta nik ere istorio hau hasieratik kontatu beharko dizuet, ezta? Begira, dena hasten da aurkikuntza batekin. 2016 urtean, Arabako lurralde historikoaren agiritegia zenean lanean nenbilen argazki bilduma baten tratamentu artxibistikoa egiten. Lana bukatu eta kontratua amaitzeko astebete falta zitzaidala, baimena eskatu nuen oraindik ere agiritegiaren gordailuetan landu gabe zegoen beste argazki bilduma baten sarrera txostena egiteko. Sarrera txosten bat egiterakoan, laburbilduta, bilduma horretan zer dagoen eta nola dagoen jasotzearekin batera, tratamentu iradokizun batzuk ere eman daitezke. Kasu honetan, asmoa hori egitea zen, eta horrekin batera, argazkiak gordetzeko orain arte erabilitako kutsetatik atera, eta argazkiak kontserbatzeko egokiak diren materialetan gordetzea ere helburu nuen. Askotan,
artxiboetara iristen diren argazki bildumak iraupen luzerako eskasak diren materialetan gordeta datoz. Arrunta izaten da adibidez, garaian argazkiak saltzeko jatorrizko kutxetan gordeta etortzea, eta batzuk bestekin zuzeneko kontaktuan ere egotea. Adi, jatorrizko kutxa hauek informazio asko eman diezaguketelako. Argazkiak etorri diren kutxetatik atera baino lehen, jaso alduzun informazio guztia. Argazkiak egin, eta argazkia gordeta datorren kutxaren arteko harremanaren datuak ere ondo gorde. Gero irudiak ulertzeko pistak bertan ere egon daitezkelako. Nik orokorrean kutxa guztien argazkiak egiten ditut. Kutxetan anotazioren bat baldin badago, hori ere txostenean jasotzen dut. Gerta daiteke garaian argazkiak saltzeko kutxa batean etortzea argazkiak, baina kutxa horrekin zerikusirik ez izatea, baina ondo dago aldeen informazio guztia jasotzea. Ondoren, kutxa bakoitzaren barruan zer dagoen jaso egiten da, kasu honetan hauxe izan zen jaso nuen informazioa. Kutxa bakoitzeko zenbat pieza zegoen, zeintzuk ziren bere ezaugarri morfologikoak, zer prozesu fotografikotan egina zuen, kontserbazio egoera, eta topatutako patologien estimazioa ere jaso nuen. Horrela, 53 kutxez osatuta zegoela ikusi nuen bilduma, eta lehenengo begirada batean, beira eta plastiko gaineko argazkiak zirela ematen zuen. Behin kutxa barruko argazki guztien informazioa jasota, 918 argazkiz osatuta zegoela jakin izan nuen. Horietatik, 278 plastiko gaineko eta errebelatu kimikoa erabilita zila argatzetan eginiko argazkiak ziren. Seguruenik zezluloza nitratoz osatutako plastikoa erabilita. 288 argazki, beira gaineko eta errebelatu kimikoa erabilita zila argatzetan eginiko argazkiak ziren. Eta azkenik, 152 paper gaineko eta errebelatu kimikoa edota zuzeneko belztea erabilita zila argatzetan eginiko argazkiak ziren. Hainbat formatu topatu nituen, 4 bider 6 zentimetrotatik 13 bider 18 zentimetrotara. Datu guzti hauekin batera, irudietan agertutako gaiak ere apuntatu egin nituen. Talde erretratuak, paisaiak, ospakizunak, jaiak, hondartza argazkiak, familia erretratuak, halako gaiak topatzea normala izaten da. Baina bapatean, 39. kutxan, 114 plastiko gainean eginiko negatiboak agertu ziren. Neurria, 4 bider 6 zentimetro terdi. Kutxa ere berezia zen. Kodakek Best Pocket kamera saltzeko erabilitako kutxa originala. Negatiboak aztertu eta hau izan zen egun horretan egin nuen anotazioa. Marokon, Espainiako protektoratuaren garaian, kanpamentu militar. Argazkietan agertzen ziren eszenak bitxiak ziren. Jarrera lasai adierazten zutelako bertan agertzen ziren soldaduak. Esan nahi dut, ez ziren argazki militarretan topatzen diren jarrera zurrun eta zorrotzak, baizik eta Afrikako iparraldean kokatutako kanpamentu batean ematen ziren eguneroko eszenak. Ikerketa txikitxo bat ere egin nuen, eta 20. mendeko 20. hamarkadakoak izan zitezkela konturatu nintzen. Eta garaian, Marokoko Rif aldean eman zen gatazkarekin harremana izan zezaketela. Interneten beste bilaketa txikitxo batekin eta Germán Ruiz Llanos historialariaren artikulu batekin egin nuen topo. Bertan, Afrikako gerra horretan gertatutako kapitulu krudel batek Gasteizko herritarretan izan zuen eragina aztertzen zuen, garaiko komunikabidek eman zituzten berriak aztertuta. Gertakari krudel hori anualeko desastrea bezala ezagun egin zen. Ejertzito Espainiarrak porrot handia jaso zuen, soldadu asko hil zirelarik. Nik aurkitutako argazkiak eta Germanek bere artikuluan kontatzen zuenaren artean loturak ikusten dituen. Eta argazkietako soldaduak Gasteizko kuarteletan egondako Gipuzkoa 53ko erregimentukoak zirela ohartu nintzenean, Germani deitu eta ikerketa sakonagoa egin behar genuela adierazi nion. Argazkien egilea norden ez dakigu, baina horrek ez die interesak entzen. Horrela hasi zen guztia.
proiektuari forma ematen hasi eta Sancho el Sabio fundaziokoei interesgarri iruditu zitzaien. Aurten, 2021 garren urtean, 1921 garren urtean gertatutako anualeko ondamendiaren 100 garren urte hurrena betetzen da. Eta hor, gure erakusketa. Aldundiko agiritegian aurkitutako argazkiak digitalizatu eta inpresio politak egin ditugu erakusketan jartzeko. Horrekin batera, Gasteizko udal artxiboan gordetzen diren Alfaro Puntxeko hainbat argazki ere jarriko ditugu. Tomas Alfaro gasteiztarra Marokon ere ibilitzalako soldadu eta argazki interesgarriak egin zituelako. Eta beste objektu eta dokumentu interesgarriekin osatuko dugu erakusketa. Horietako asko Sancho el Sabio fundazioan gordetzen direlarik, baina ez dizuet guztia kontatu nahi, ikustera joan beharko duzue. Gogoratzen duzue Marokoko negatiboak Kodak Best Pocket kamera saltzeko erabiltzen zen kutxa batean barruan zeudela? Informazio bila, Juan Miguel Sánchez Vigilek argazkilaritza Afrikako gerran izenburua duen bere tesian aipatu egiten du Marokoko gerrako garai horretan, Kodakek Best Podak kamera soldaduaren kamera bezala saldu egiten zuela bere iragarkietan. Eta nik dokumentatutako argazkiak halako kamera bat saltzeko erabiltzen zen kutxa batean zeuden. Eta ez hori bakarrik, orain dela urte asko lagun batek oparitutako kamera txikitxo bat daukatetxean, eta ezetza asmatu ze kamera den. Bai, Kodak Best Pocket bat. Ez aldituzue kointzidentziak maite. Zuek esango duzue erakusketa gustatu zaitzuen ala ez. Joan ikustera zentzu literalean, oso erakusketa bisuala antolatu dugulako, abia puntua artxibotako argazkiak izan direlako. Enaiz gehiago luzatuko. Pozik nago, artxiboek oraindik ere altxor asko gordetzen dituztelako, eta horiekin historia berbisitatu daitekelako. Eskerrak eman nahi diet Arabako artxibo zerbitzuari, Gasteizko udal artxiboari, eta batez ere Sancho el Sabio fundazioari proiektuan sinetxi eta aurrera eraman dutelako. Eskerrik asko ere proiektuan parte hartutako beste guztiei, noski. Zeuek badakizuen nortzutzareten. Ia gaurkoz, nahikoa, hurrengoan gehiago. Galderaren bat izan eskero, zuzendu beti bezala posta elektronikoa itzalekin jolasten saierako dela zehaztuz. Ondo izan, eta hurrengo arte itzalen lagunak. Estamos en nuestra última sección, terminando ya este podcast del Sancho el Sabio, y vamos con noticias desde el archivo. Y en esta ocasión contamos con uno de nuestros colaboradores habituales, Javi Soto. Muy buenas, Javi. Kaixo. Muy buenas, Kaixo, Isabel. Bueno, Javi, tú eres experto en gestión de documento fotográfico y has trabajado en multitud de archivos y fondos fotográficos, tanto públicos como privados. Descríbenos, por favor, cómo es esta labor. Bueno, el trabajo con documento fotográfico y principalmente con carácter patrimonial empieza pues desde la recepción de un fondo, una colección de fotografía, o el acercamiento a un fondo, a una colección compuesta por fotografías que ya haya sido recepcionada anteriormente pero que todavía esté por trabajar. Y básicamente consiste en saber qué es lo que tienes, cómo está, determinar si las fotografías están afectadas por algún tipo de patología que pueda poner en peligro su estabilidad a medio o largo plazo, y proponer unas pautas de actuación que vayan conformando una estrategia para estabilizar esas imágenes, esas fotografías, y terminar haciéndolas accesibles al público en general, dependiendo ya de los criterios del archivo o la institución correspondiente.
Uh-huh. Y todo este material que al final acaba en tus manos de una manera o de otra y que recibe ese tratamiento que nos estabas describiendo, ¿de dónde surgen? ¿De dónde vienen toda esta serie de fotografías que finalmente terminan en los archivos? Bueno, las colecciones de fotografía pueden provenir del propio trabajo de una institución, la fotografía como herramienta principalmente para como herramienta documental ha producido montones, miles, millones de imágenes que ahora empezamos a valorar, y puede provenir también de entornos familiares o entornos o empresas o agentes o profesionales que hayan ido generando todas esas colecciones o esos fondos y que en algún momento dado pues acaban en una institución pública o privada que es una de las formas más interesantes que tienen de acabar este tipo de fondos y colecciones, porque ahora ya menos, pero antes muchas acababan en la basura. Uh-huh. O sea, que igual tenemos pequeños tesoros en nuestras casas, ¿no? Que están pendientes también de darle ese valor. Grandes tesoros todavía por descubrir, seguro. Bueno, una de las patas de la gestión del documento fotográfico, sobre todo importantísimo para nuestros días y para nuestro tiempo, es la digitalización. Y además en el podcast de Sancho el Sabio generalmente solemos hablar mucho de que los documentos están digitalizados en muchas ocasiones, en la propia Fundación Sancho el Sabio o en otras, que es un recurso que tenemos a golpe de clic en muchas ocasiones. Y claro, con las fotografías también ocurre algo parecido, ¿no? Pero ¿cómo se realizan estos procesos de digitalización hoy en día? ¿Cómo ha ido cambiando en los últimos tiempos esa preservación digital de este tipo de imágenes? Eso es. Además es que esa es la expresión correcta, la preservación digital. No se trata tanto de digitalizar porque sí, sino de establecer, determinar una estrategia de digitalización para un tipo de documento que tiene por sus particularidades morfológicas y por las particularidades de los procesos con los que han sido producidos y cómo han ido desarrollándose durante el tiempo, necesita unas estrategias muy particulares. Eso significa que ya no es solo escanear como se hacía quizá en un principio, sino que ahora hay que saber qué es lo que tienes, qué tipo de fotografías tienes, cómo están, cuál es el método para la digitalización más correcto para que la preservación digital se pueda realizar sin que afecte a la vida del original y cuáles son los recursos con los que cuenta la institución para llevar a cabo esa digitalización, porque tiene que ser una digitalización adecuada a los recursos con los que se cuente. Una cosa es la teoría, y lo que tenemos que intentar es acercarnos a la teoría teniendo en cuenta dónde estamos trabajando. Uh-huh. Bueno, uno de los motivos por los que queríamos tenerte hoy en esta sección, aparte de la que nos acabas justo de contar ahora mismo, es que eres comisario, junto con Germán Ruiz Llano, de la exposición 1921, Ecos de un desastre. ¿Cuál ha sido tu labor principal en esta exposición? Bueno, pues la que acabas de comentar, co-comisario junto a Germán. Yo quizá me he encargado más del trabajo con las fotografías, precisamente porque la exposición parte de un grupo de fotografías que encontré pues hace ya algunos años, durante mi trabajo con la gestión de este tipo de colecciones. Finalmente, y después de dar mucho la tabarra, pues hemos conseguido que la Fundación Sancho el Sabio patrocine esta exposición. Estamos profundamente agradecidos, además, porque vamos a poder poner en una sala imágenes que han estado guardadas en una cajita pues alrededor de 100 años y que probablemente desde hace 100 años nadie haya visto. Así que nosotros encantados. ¿Cuál es la sensación que tienes tú cuando abres una de esas cajas y descubres ese auténtico tesoro en imágenes? ¿Cuál es la primera reacción que te viene, ¿no?, cuando empiezas a ver todos esos documentos de otro tiempo que te están hablando y que muchas veces no sabes ni siquiera qué mensaje te están contando? En este caso, había imágenes de soldados que quizá te podían dar una pista,
pero cuéntanos, ¿cómo se vive ese momento? Lo cierto es que estas imágenes estaban dentro de una cajita junto a otras 52 cajitas dentro de otra caja más grande en un estante en los depósitos de uno de los archivos del Servicio de Archivos de Álava. Era una colección que todavía estaba por tratar y en la que, pues bueno, realicé una primera aproximación a través de un informe de ingreso. En los informes de ingreso lo que tratamos es de ver qué es lo que tenemos, cómo está y proponer algún tipo de actuación para estabilizar todo eso hasta que llegue el momento de hacer un tratamiento un poco más profundo. Entonces, si te digo la verdad, la colección consta de 978 fotografías en diversos formatos, en 940, no me acuerdo muy bien, por ahí anda, casi 1000. Y en un principio lo que menos miras es la imagen que portan esas piezas, porque lo que tratas es de ver cómo están los soportes, cómo están los aglutinantes, cómo están las imágenes finales. Tienes que recabar todo ese tipo de información, pero luego sí que es interesante porque estás sacando piezas de cajitas que pueden tener, cuyas imágenes pueden tener cierto interés, mayor o menor interés, y es necesario saber a qué temas están haciendo alusión. Entonces haces pequeñas anotaciones, pues retratos, igual no estás viendo quiénes son exactamente, pero bueno, retratos, paisaje, playa, viaje a Lourdes. Bueno, y en una de estas cajas, en la caja número 39, creo recordar, aparecen unos negativos en soporte de plástico. Y hice una anotación muy sucinta, muy pequeñita, que ponía pues algo así como protectorado español en Marruecos, imágenes de campamento militar, alguna cosita así. Que es lo que me vino a la cabeza cuando vi esas imágenes pues en una mesa de luz, porque son negativos. Y después de hacer una pequeña búsqueda, bueno, algo me hizo clic en la cabeza y consideré que podían ser interesantes. Hice una pequeña búsqueda en internet y ahí vi que eran unos soldados que podían pertenecer a uno de los regimientos acuartelados en Vitoria, que partieron de Vitoria pues inmediatamente después de lo que conocemos como el desastre de Anual, que es un poquitito el acontecimiento sobre el que gira esta exposición. Y me guardé esa anotación porque me pareció muy interesante. Me puse en contacto con Germán porque descubrí a través de internet también, ¿veis lo importante que es tener los documentos digitalizados y un acceso libre a la información? Porque Germán había escrito un artículo sobre la repercusión en la prensa de Álava del desastre de Anual, que está publicado, por cierto, en la revista Sancho el Sabio. Premio Sancho el Sabio. Y decidimos que teníamos que hacer algo, y a partir de ese momento pues bueno, empezamos a mover hilos, a preparar un proyectito que al final pues hemos podido materializar en formato de exposición, con lo que estamos muy contentos. Sí, y además a pesar de todas las dificultades, en el año del centenario. En el año del centenario, que era muy interesante. Sí. Bueno, pues Javi, es que ricasco por habernos hablado un poquito de tu trabajo diario con este tipo de imágenes en los archivos, y sobre todo por reivindicar ese papel de la fotografía, no solamente como obra de arte, sino también como documento histórico, como documento social de otros tiempos. Y bueno, esperemos que la exposición, desde luego, sea todo un éxito. Animamos a la gente a que se acerque hasta allí para ver 1921, Ecos de un desastre, y sobre todo con ese protagonismo que le has querido dar a la imagen dentro de ese discurso expositivo. Muy bien, Isabel, es que ricasco. Muchas gracias. Agur. Agur. Los sucesos trágicos, aunque lejanos en el tiempo, siempre dejan huella en la historia. Marcan el devenir de una sociedad. Giran el rumbo de los acontecimientos e irrumpen como una daga en la vida cotidiana de las personas que les toca vivirlos. La sociedad vasca, tras el desastre de Anual, nunca volvió a ser la misma e integró parte de esa tragedia en su memoria colectiva. Un recordatorio más de los horrores de la guerra y de su dramático sinsentido. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.